No puedes imaginar lo que la chica en esta historia ha pasado. Creo que te sorprenderá lo que ha pasado. Por favor, mira el video completo para entender más sobre la vida de la hija de 10 años y su abuelo bueno, conocerte de nuevo en la historia de hoy. El coche paró enfrente de la puerta. El conductor, un amigo del señor Walters, salió y abrió la puerta para la chica. Emma salió lentamente. Sus piernas todavía se movían un poco. Solo cargaba un baño y un pequeño bolsillo azul, duro desde la larga jornada. Su cabello negro oscuro estaba un poco confundido, bajando, cubriendo la mayoría de su cara oscura. Señor Walters estaba esperando en la puerta, alto y fin, vestido de antiguos overalls de denim y una camiseta en rollo. Su cabello se hundió con gris, sus ojos profundos y profundos. No vino a abrazar a su hija como la gente normalmente lo hace, solo gritaba un poco, como si para confirmar. Sí, es él. Hola, es señor. Emma se mojó, sus ojos todavía en sus calientes. Walter gritó. Vengan, está llegando oscuro. La vieja casa de madera oloraba a arroz y el hielo del tiempo. La habitación de Emma estaba allí, al final del salón, donde había estado su madre. Walter no había cambiado en todos esos años. Todavía había algunos antiguos libros en la mesa, un dulce en rojo y una pequeña foto de Emma como una niña. Su cara vagamente similar a la de Emma ahora. Emma miró alrededor, puso su camiseta debajo del suelo y se sentó, abrazando sus piernas. No había lágrimas, solo una sensación de vacía creciéndose a través de ella. La cena fue frito de pollo y verduras cocinadas. Walter no era un buen cocinista, pero él no era un tonto tampoco. Emma comió poco, sobre todo cocinando verduras. Los dos se sentaron a través de uno del otro en la gran mesa de madera, tan silenciosa que el timbre de la hora podía ser escuchado. ¿Te gustaría más?, le preguntó, su voz fuerte, no forzada, pero tampoco íntima. Emma se acercó la cabeza. Estoy llena. Walter no lo presionó, él se usó para la silencio. Pero la silencio de Emma lo hizo incómodo. Él miró a su hija grande, tan pequeña, tan fría, y gritó. Esa noche, Emma se sentó frente a la pared, sus ojos abiertos en la oscuridad. Abajo. Walter se sentó en una silla de madera cerca de la ventana. Leía con la luz encendida, pero incapaz de leer una palabra. La imagen de la pequeña chica fue todo lo que estaba en su mente. Y una pregunta que nadie se atrevió a preguntar en voz alta. ¿Qué había pasado con ella? Después de todo, la próxima mañana. La luz del sol de la mañana fluyó a través de la pequeña ventana, castando flechas de luz en las paredes. El ruido de los coches y el sonido distante de los tractores señalaron el comienzo de un nuevo día en el barrio. Emma se levantó temprano, pero no salió de la cama de inmediato. Ella se quedó, mirando al cielo, sus ojos abiertos, como si tratara de encontrarse en un sueño largo. Walter había estado levantado por mucho tiempo. Estaba alimentando a los pollos en el coche detrás de la casa. Sus zapatos de ruedas caían profundo en el suelo, escuchando pasos ligeros detrás de él. Se volvió. Emma estaba allí, su cabello deshacido, sus zapatos de ruedas, un par de tamaños demasiado grandes para sus pies. ¿Quieres intentar alimentar a los pollos?, Walter preguntó, agarrando un vaso de grano. Emma se desesperó por un momento. Luego gritó. Los dos de ellos trabajaron calmamente de lado a lado. Los pollos se reunieron y gritaron. Y Emma se rió cuando alguien le pegó la espalda. La risa era tan ligera como el viento. Pero era suficiente para hacer que Walter se levantara. Por primera vez desde que había llevado a su casa, vio que su cara se abrió, ya no tan tensa como una laguna a punto de caer. ¿Has tenido pollos?, le pregunté. Emma se levantó. Nunca. No había pollos en ese lugar. Bueno, el lugar antes. Las palabras faltaron, acompañadas de un vistazo de afuera, como si el nombre, el lugar antes,
fueran tabúes en su mente. Walter no preguntó más. Esa mañana, le llevó a Emma al mercado de la aldea. Se quedó cerca de él, retirando su bolsillo. Aunque los aldeanos eran amigos, Emma nunca se sacó los ojos de Walter. Cuando alguien se acercaba a decir hola, sus ojos brillaban con pánico. Cuando Walter regresó a casa, encontró un pedazo de papel en la mesa de cocina. Era un dibujo de pincel, un pollo pescando un grano, con las palabras escribidas abajo. Su nombre es Becky. Él sonrió. Había sido un largo tiempo desde que había visto un pedazo de papel dibujado en la casa. Esa noche, Emma soñó de nuevo. Soñó de un cuarto oscuro, donde un gran personaje se acercaba. Había alcohol en su respiro, una risa baja detrás de él, y un brazo como de hierro alrededor de su espalda. Emma se despertó, trenzada y suelta, su corazón batiendo. Ella se sentó, mirando alrededor del cuarto oscuro en terror. La puerta se abrió un poco. Walter estaba ahí, teniendo una pequeña lámpara de aceite. «¿Qué pasa?», le preguntó. Su voz baja. Emma solo tocó su cabeza. Sus ojos rojos. Él no llegó. Solo estuvo en la puerta. «Si necesitas a mí, estaré sentado en el corredor. Solo llámame». Se volvió. Pero mientras la puerta se cerró, Emma dijo suavemente: «Ay, odio el sonido de los pasos». Walter pausó, volviendo su cabeza. «Pasos en la noche. Me recuerda». Ella no dijo nada más, pero solo esa sola frase hizo que Walter se sintiera. «Sí, entonces iré más ligero. Y si necesitas a mí, solo llámame. Nadie viene a tu habitación cuando no lo quieres, recuerda eso». El próximo mañana. Emma lo encontró en el cubo de pollo. Ella tenía un nuevo pedazo de papel en su mano, y ella había dibujado un pequeño pollo junto a Becky. Ella lo sostuvo, y dijo suavemente: «Le llamaré Walter, el líder del flote». Walter miró a ella, y rió suavemente. Por primera vez. Quizás, en muchos años. Él gritó un poco. Sus ojos brillaban un poco. Ella está abriendo su corazón. Poco a poco. El verano en la aldea pasó como un río silencioso. Los días en la casa de Walter se tomaron a ritmo de sus propios. Emma se levantó a la mañana cada mañana, ayudó a alimentar a los pollos, picó verduras, y a veces aguaraba la orilla de Apán detrás de la casa. Walter no habló mucho, pero siempre salvó la mejor parte del almuerzo para su hija, siempre dando atención a cada mirada triste, o cada vez que estaba asustada por un sonido extraño. Un día, mientras limpiaba el viejo jardín, Emma encontró una pequeña caja de madera. Dentro estaban las propiedades de su madre desde el pasado. Un diario, algunos lápices colorados, una foto amarilla de Walter y su hija cuando su abuela aún estaba viva. Emma miró la foto, su mano ligeramente tratando la cara de su madre cuando ella era niña. Luego se volvió a él y le preguntó: «¿Hace mucho que la mamá soñaba?». Walter miró de sus herramientas, pensó por un momento y respondió: «Ríe todo el día. Habla mucho también. No como tú». Emma sollozó, pero el sonido de la risa se desvaneció rápidamente, como una lámpara en el viento. Había hablado mucho también, pero ya no. Las palabras eran simples, pero como una pequeña piedra que cayó en el agua. Walter sintió algo después. Círculo por círculo, un día caliente. Emma se sentó bajo un gran árbol de Apán, trabajando con el libro. Ella estaba dibujando un portrato de Mr. Walter. Cuchillo, cinturón, cinturón. No exactamente lo mismo. Pero los ojos, esos eran los ojos, profundos y cálidos como piedras. Walter se aproximó, miró al dibujo. Dijo suavemente: «El dibujo también es una manera de recordar, ¿verdad?». Emma sonrió, y no tenía que decirlo. Walter no preguntó más preguntas. Pero él sabía en su corazón. Había cosas que Emma no podía nombrar. Así que usó su dibujo para mantenerse, en lugar de enfrentarse a ellas. Esa noche, mientras se estaba preparando para dormir, Emma de repente preguntó: «Papá,
Si una persona hace algo malo a otra persona, pero no deja trazos, esa persona será punida. Walter dejó el libro. Miró a su hija. No se aceleró a responder. Vio que la pregunta no era una hipótesis. Fue lleno de miedo y ansiedad, si alguien vino adelante para decir la verdad. Entonces, tal vez. Emma sonrió un poco. No decía nada más. Pero Walter podía ver claramente. La chica quería decir algo. Solo no tenía el coraje de nombrarlo. Una noche más tarde. Estaba lloviendo fuerte. La luna y la lluvia se encendieron. Emma se levantó en su cama, cubriendo sus oídos, gritando un viejo rimaje de enfermería. Walter abrió la puerta y entró. Aguantando una lámpara se sentó en el borde de la cama. No la tocó, solo aguantando la lámpara entre ellos. ¿De qué te temes más?, le preguntó. Emma temió por un largo tiempo antes de responder. Tengo miedo de que alguien no me crea. Walter sonrió, silenciosamente. No le preguntó, ¿por qué? ¿O qué pasó? Solo dijo, te creo, no importa si lo digas o no. Un domingo. Walter llevó a Emma a la iglesia de la aldea, donde había un pequeño servicio comunitario cada mes. Emma sostuvo su mano tranquilamente todo el tiempo. Sus ojos miraban sin restos. Cuando el pastor llegó a saludarla, Emma se detuvo. Se volvió. Su cara se veía como si hubiera visto un fantasma. Walter se abrió un poco en apoyo y llevó a Emma afuera. Ellos no hablaron todo el camino a casa. Pero él podía sentir que algo en Emma había rompido de nuevo. Pero él no entendía completamente qué era. Esa noche, mientras limpiaba la habitación, Walter accidentalmente encontró una pieza de papel de dibujo escondido bajo el pillo de Emma. No quería mirarlo. Pero el dibujo lo hizo incapaz de sacarlo de sus ojos. Era un hombre sin cara, con largas, grandes brazos, estando detrás de una pequeña chica llorando. La esquina de la foto era una habitación oscura. La ventana se cerró. El corazón de Walter se quejó. La próxima mañana. Él visitó a June, su viejo vecino y la mejor amiga de su esposa. Siempre le había contado sobre la aldea, y ella sabía mejor a su familia que a nadie más. Cuando su hija se fue a seguir a su nuevo esposo, estaba preocupada. June dijo, mordiendo su té, que está mal. El modo en que él miraba a la gente, siempre sonriendo, pero sus ojos no estaban sonriendo. Lo atrapé gritando a su hija en el parque, y ella estaba quieta. Walter apretó su mano. ¿Crees que nunca le hizo nada? June lo miró. Estaba silenciosa por un momento, y luego gritó, no lo sé, pero si sospechas algo, deberías confiar en tus instintos. Esa noche, Emma estaba en el parque, apretando un pequeño pájaro. Había una sombra lenta, y la luna se hundió bajo las nubes finas. Walter estaba a su lado, las manos en sus bolsillos. ¿Me olvidas?, le preguntó suavemente. Emma no respondió de inmediato. Después de un momento, ella dijo, me olvido, cuando todavía eras yo. ¿Qué quieres decir cuando todavía me viste como un niño que necesitaba amor? No una pérdida, cuando todavía creías en mí. Walter no preguntó más preguntas. Él sabía. Todas las respuestas iban a venir. Pero no podía forzarlas. Él solo se acercó, lentamente colocando su mano en su espalda, como un apoyo insoportable. La próxima mañana, empezó a escribir de nuevo, un sábado. Walter llevó a Emma a la iglesia de la aldea, donde había un pequeño servicio comunitario cada mes. Emma sostuvo su mano tranquilamente todo el tiempo. Sus ojos miraban sin restos. Cuando el pastor llegó a saludarla, Emma paró. Trató de volver. Su cara se veía como si hubiera visto un sospecho. Walter se abrió un poco en apoyo y llevó a Emma fuera. Ellos no hablaron todo el camino a casa, pero él podía sentir que algo en Emma había rompido de nuevo. Pero él no entendía completamente lo que era. Esa noche, mientras limpiaba la habitación, Walter
Accidentalmente encontró una pieza de papel de dibujo, escondido bajo el suelo de Emma. Él no quería mirar, pero el dibujo lo hizo incapaz de abrir los ojos. Era un hombre sin cara, con largas, grandes brazos, estando detrás de una pequeña chica llorando. La esquina de la foto era una habitación oscura. La ventana se cerró. El corazón de Walter se quejó. La próxima mañana, él visitó a June, su viejo vecino y la mejor amiga de su esposa. Siempre le había contado sobre la aldea, y ella sabía mejor a su familia que a nadie más. Cuando su hija se fue a seguir su nuevo marido, yo estaba preocupado. June dijo, mezclando su té. ¿Qué está mal? El modo en que él miraba a la gente, siempre sonriendo, pero sus ojos no estaban sonriendo. Lo encontré gritando a su hija en el parque, y ella estaba tranquila. Walter apretó su mano. ¿Crees que nunca le hizo nada? June lo miró. Estuvo silencioso por un momento, y luego lloró. No lo sé. Pero si sospechas algo, deberías confiar en tus instintos. Esa noche, Emma estaba en el parque, mezclando un pequeño pájaro. Había una sombra lenta, y la luna se sentó bajo en las nubes finas. Walter estaba a su lado, las manos en sus bolsillos. ¿Te pierdes?, le preguntó suavemente. Emma no respondió de inmediato. Después de un momento, ella dijo, «Te pierdo, cuando todavía eras yo». «¿Qué quieres decir?» «Cuando todavía me viste como un niño que necesitaba amor. No una pérdida. Cuando todavía creías en mí». Walter no preguntó más preguntas. Sabía, todas las respuestas iban a venir, pero no podía forzarlas. Solo llamó, lentamente colocando su mano en su espalda, como un apoyo inesperado. La próxima mañana, empezó a escribir en su diario de nuevo. Por primera vez en más de 10 años. Su primera línea fue, ya no confía en nadie, pero todavía confía en los pájaros. Y confía en mí. Debería mantener esa confianza. Otoño vino con el olor de hojas secas y el aire suave. Emma había solo convertido a 12 años. Había crecido un poco más alto. Su cabello había crecido más largo. Y a menudo se le ponía un vestido rojo viejo en regalo que Walter había comprado en una fiesta de pueblos. La vida entre los dos de ellos fue tan simple como los ciclos de los años. Luego, un día, una carta de expresión llegó. Walter abrió la carta en la habitación. Unas líneas cortas, imprimadas en papel blanco frío. «Estamos muy disculpados por informarte de que su hija Linda se murió en un accidente de tráfico en la noche del 2 de octubre. Sus manos se temblaron. Sus viejos ojos ya no lloraban fácilmente, pero su corazón sintió como si alguien lo agitara. Se folgó la carta. Se sentó en una silla de madera y miró fuera de la ventana donde Emma estaba pintando al lado del árbol. Walter no contó la historia de inmediato. No fue hasta la noche, después de la cena, cuando los dos se sentaron bebiendo té de maíz como siempre, que él hablaba suavemente. «Tu madre está muerta». Emma estaba sin palabras. Su mano dejó el vaso que estaba agarrando. El té se hundió en su camisa, pero no notó. ¿Cuándo? Su voz se tembló. «La semana pasada. Accidente de autobús». Ella gritó. No había lágrimas, ningún grito, solo un ojo vacío, como si todo el mundo hubiera ido en silencio. Esa noche. Walter escuchó llorar viniendo de la habitación de Emma. Él no entró. Solo se sentó alzando contra la salida, como un guardián de la tristeza. 3 semanas más tarde. Un auto negro paró justo enfrente de la casa. Un hombre salió del auto, un vestido negro, una cinta crimson. Caminando recto, pero sus ojos eran furtivos como un animal malvado, atrapando sus peces. Fue él, el hombre de hace años, el esposo de Linda, el padrastro de Emma, el señor Walter. Él dijo, half polite, half cold. He venido a buscar a Emma. Su madre ha muerto, y soy su tutor legal. Walter permaneció en silencio en los escalones, con la mirada sombría. No bajó, ni siquiera lo invitó a pasar. Ella no se va a ninguna parte.
con todo respeto. Sacó un fajo de papeles del bolsillo. Tengo la custodia completa de ella. Es una orden judicial y su madre accedió a firmarlo. Es mi responsabilidad. Emma salió de la casa, justo a tiempo para verlo. Todo su cuerpo se quedó paralizado. El lápiz que sostenía cayó al suelo del porche, partiéndose en dos. En sus ojos. Ya no era la imagen de su guardián, pero una verdadera pesadilla. De pie allí, a plena luz del día, retrocedió, resbalando en el suelo. Le temblaba la boca al pronunciar dos palabras. No. Él. Number Walter se dio la vuelta. Alcanzó a su sobrina a tiempo. La abrazó. Su mirada era dura como el hierro. «Fuera de mi tierra», dijo en voz baja y firme. «Si regresas sin el juzgado detrás, llamaré a la policía». El hombre no dijo nada más. Le dirigió a Emma una última mirada. Curvó los labios. Esbozó una media sonrisa, una amenaza a medias, y se dio la vuelta y regresó a su coche. El coche negro desapareció tras el maíz. Emma seguía temblando en sus brazos. Walter lo sabía. Esta guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Walter fue al juzgado del condado para preguntar sobre la tutela. El secretario, tras revisar los registros, se confirmó que el esposo de Linda era el padrastro de Emma. Ahora era el tutor legal, según los documentos firmados anteriormente. A menos que tenga pruebas de que esta persona no es apta, ella dijo, no puedes quedarte con tu nieta sin su consentimiento ni una orden judicial. Walter salió del juzgado amargado. Había creído en la ley toda su vida, pero ahora era como una trampa. Obligar a una niña a regresar a un lugar que la había asustado hasta hacerle dormir. Cuando le dijo a Emma que necesitaba un abogado, ella entró en pánico. No quiero ir a juicio. Ya no quiero verlo. Walter la abrazó. Lo sé, pero sin un tribunal no podemos protegerte para siempre. Emma guardó silencio. Ella lo entendió. Pero el miedo en sus ojos no podía ocultarse. Como un pequeño fuego que aún ardía en su corazón, la noticia de la disputa por la custodia se extendió por todo el pueblo. Algunos apoyaron a Walter, pero muchos otros lo despreciaron. Ese hombre es el esposo de la madre de la niña. Después de todo, el señor. Walter no tiene derechos legales. Es solo una hija ilegítima. No es tu hija biológica. Walter no respondió. No tenía tiempo para chismes. Pasaba todas las noches tomando notas, escribiendo en su diario, recopilando cada recuerdo, cada detalle que Emma había compartido, aunque solo fuera un dibujo, un sueño, una vaga declaración. Un día, cuando Walter fue a buscar el correo, oyó gritos en la casa. Entró corriendo. Emma se acurrucó junto al escritorio, con la cabeza entre las manos. En el suelo había una carta nueva, un sobre negro sin marcar, con una fotografía dentro. Emma con su madre y él. Desde el ángulo de la fotografía, se podía ver su mano sobre el hombro de Emma, apretándolo con fuerza, de forma antinatural. Emma sollozó. Él sabía, quería que lo recordara. Walter apretó la fotografía con fuerza. Luego la arrojó a la chimenea. Los trozos quemados se arremolinaron en humo negro. Nadie puede volver a asustarme. 2 días después, Walter se reunió con una joven abogada llamada Laura, quien había sido alumno de su hija. Tras escucharlo, guardó silencio un momento. Luego dijo, «Podemos solicitar una orden de alejamiento temporal si podemos demostrar que Emma corre peligro de sufrir daño físico o mental, pero necesitaremos pruebas, y Emma podría tener que ir a juicio». Walter asintió, «Mientras no se lleven a mi sobrina». Laura lo miró. Sus ojos estaban decididos, pero también cansada de la edad, y ella dijo, «Entonces empezamos hoy». Esa noche, Emma puso el cuaderno de dibujo sobre la mesa. La primera página era una imagen de una casa de madera. 2 figuras, una al lado de la otra. Una alta, con barba plateada. El otro dibujo pequeño.
En el techo estaban las palabras escritas con crayón y en letras pequeñas. A casa. Donde no se oyen pasos extraños. Walter puso la mano sobre la cabeza de Emma, con suavidad. Esta lucha no sería fácil, pero no perdería. El día del juicio llegó antes de lo esperado por Walter. Todas las mañanas llevaba a Emma a pasear por los campos para calmarla. Ella seguía callada, pero por primera vez le apretó la mano con fuerza, como si intentara aferrarse a la última brizna de paz. No tienes que decir nada si no estás listo, Walter dijo mientras se sentaban bajo el manzano. El tribunal puede escuchar a cualquier otra persona, pero si estás dispuesto a hablar, estaré ahí para ti. Emma asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte lejano. El juzgado del condado estaba en el centro del pequeño pueblo, donde todas las miradas estaban puestas en la acalorada disputa. Dentro de la sala del tribunal, una fría luz blanca caía sobre la mesa de madera y los bancos que había detrás. El padrastro de Emma estaba sentado con su abogado, un hombre de cabello canoso, suave y convincente. Llevaba un traje gris, y su actitud era tranquila, como si todo estuviera en sus manos. La abogada de Walter, Laura, por otro lado, era joven, inexperta, pero sus ojos siempre brillaban de entusiasmo. Estaba junto a Walter y Emma, sosteniendo un archivo delgado, que contenía lo que ambos habían estado preparando durante los últimos meses: el diario de Walter, los dibujos de Emma y algunas declaraciones vagas. No basta, Laura pensó. Necesitamos algo muy fuerte. Comenzó el juicio. Los demandantes, la parte del padrastro, presentaron el certificado de matrimonio, el acuerdo de tutela legal, que la madre de Emma había firmado antes de morir. Su abogado argumentó con claridad: mi cliente es el único tutor legal actualmente. El señor Walter, como abuelo materno, no tiene un derecho legal claro a quedarse con el niño. Cuando se le preguntó, dijo en voz baja: la quiero como a mi propia hija. El distanciamiento actual se debe al intento deliberado del señor Walter de separarla. Walter casi saltó en señal de protesta, pero Laura le puso una mano en el hombro, tranquilizándolo con dulzura. Era el turno de la defensa. Laura presentó sus sospechas: el comportamiento errático de Emma, sus pesadillas, sus dibujos inestables y su miedo extremo a su padrastro. El juez asintió, pero su rostro no delataba nada. ¿Tiene algo que decir ella misma?, preguntó. Su voz era suave pero clara. Emma se sentó con la cabeza gacha. Tras un largo momento, negó levemente con la cabeza, apretó los labios, juntó las manos hasta que se le pusieron blancas. No, no quiero hablar. El silencio se prolongó. Laura se levantó, intentando mantener la compostura. Su señoría. Los niños traumatizados a menudo no dicen la verdad de inmediato, pero eso no significa que el trauma no exista. El abogado del demandante rió entre dientes, luego replicó: y no podemos basarnos en los sentimientos como sustitutos de las pruebas. El juez pidió a ambas partes que se reunieran y que consideraría la decisión más tarde. Walter sintió que le temblaban las manos. Por primera vez en años, se sintió impotente. Emma se volvió hacia él, susurrando: si te lo digo, ¿podré quedarme contigo para siempre? Walter miró fijamente a su nieta a los ojos, ojos que habían sido traicionados demasiadas veces. Nadie podrá alejarte de mí si soy lo suficientemente valiente para quedarme. La chica lo miró, asintiendo lentamente. Sus ojos ya no estaban apagados, sino que brillaban con una pequeña chispa. El juez dejó el expediente, se quitó las gafas y exhaló suavemente. La sala del tribunal se sumió en un tenso silencio. Miró a su alrededor. Su voz era baja y firme. No hay pruebas directas ni testimonio claro de la víctima. Los detalles proporcionados, aunque sugerentes, no son suficientes para negarle al demandante la tutela legal. Walter sintió que se le encogía el corazón. Emma estaba sentada a su lado,
ojos abiertos, pero sin pestañear, como si el tiempo se hubiera congelado. Por lo tanto, el juez continuó. El tribunal, esperen. Una voz femenina resonó desde el fondo de la sala, interrumpiendo la declaración. Todos se giraron. Entró una mujer. Era menuda. Llevaba el cabello recogido a toda prisa. En sus ojos se reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Estaba de pie en medio de la sala, mirando directamente al juez. Yo me llamo María, trabajaba para su familia, y tengo algo que decir. El abogado de Laura se acercó rápidamente a ella. Le susurró la confirmación de su identidad. María extendió la mano temblorosamente. Contenía una copia del antiguo expediente personal del padrastro de Emma. Seré testigo. Ella dijo. Lo vi. Actuar de forma inapropiada con ella. La sala del tribunal se estremeció. El abogado del demandante protestó de inmediato. Pero el juez levantó la mano para mantener el orden. María continuó. Su voz temblaba al principio, pero cada vez se volvía más firme. Lo vi ponerle las manos encima a Emma mientras dormía la siesta. Ni una sola vez. Intenté contárselo a su madre, pero él amenazó con demandarme. Despídeme. Y, peor aún, me conmovió. Hizo una pausa. Respiró hondo. Pero hoy no puedo quedarme callada. No quiero que otro niño le tenga miedo a su padrastro. Emma bajó la cabeza. Las lágrimas empezaban a caer. Walter la rodeó con el brazo, como un acantilado que la protegía de una tormenta feroz. El abogado de Laura solicitó inmediatamente al tribunal que permitiera a María ser testigo adicional. El juez asintió. El breve interrogatorio tuvo lugar. María respondió con claridad, sin apartar la mirada del hombre al que una vez llamó jefe. El padrastro permaneció inmóvil. Sus ojos ya no eran arrogantes, pero temblaban ligeramente. Esta vez lo comprendió. La máscara se había caído. Tras unos minutos de deliberación, el juez regresó. Su voz, más grave que nunca. Basándose en el testimonio directo del nuevo testigo y el estado psicológico actual de la pequeña Emma, el tribunal declara la suspensión temporal de la tutela del demandante. La custodia y el cuidado del niño corresponderán al abuelo materno, Walter Graves, hasta que concluya la investigación final. Walter respiró aliviado. Su mano apretaba con fuerza la temblorosa manita de Emma. La niña lo miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de miedo, sino lágrimas de alegría, como si el mundo entero se hubiera encendido. Al salir de la sala, la luz del atardecer se filtraba oblicuamente por los grandes ventanales. Emma le apretó suavemente la mano, mirando hacia arriba. «Ya no tendrás pesadillas, ¿verdad?» Walter rió entre dientes. Le puso la mano suavemente en la cabeza. «Si lo haces, soñaré contigo, para que sepan cómo salir. Atrás». María permaneció en silencio observando. Sus manos aferraban la bolsa de tela. No dijo nada. Solo sonrió levemente. Quizás, por primera vez en muchos años, acababa de escapar de su propia oscuridad. La primavera siguiente, Emma se encontraba en el umbral del 13. Ya no era la niña tímida que se escondía tras su abuelo. Era una mujer en crecimiento, con una visión más profunda, una mirada más, como si las noches oscuras que había vivido le hubieran forjado un corazón fuerte. La vieja casa de madera de Walter cobró vida poco a poco. Las macetas del porche estaban en plena floración, y los cuadros cubrían las paredes. Emma convirtió el ático en su propio estudio, donde pasaba horas dibujando cada semana, no solo para olvidar, sino para contar. Una de las pinturas más impactantes era la de dos siluetas sentadas una junto a la otra bajo un manzano. Una alta y otra pequeña, en la esquina del cuadro. Ella escribió: «Pasamos muchos veranos sentados, y cada uno era el primero». Walter se estaba haciendo mayor. Su cabello era gris, y a veces le temblaban las manos mientras preparaba el té de la mañana.
Pero la sonrisa seguía siendo la misma, y seguía siendo una sonrisa especial reservada para su nieta. Todas las noches se sentaba en el porche. Escuchaba a Emma contar historias de la escuela, sus amigos, la vez que se resbaló y se cayó en la cancha de fútbol, o la vez que su profesor de arte le preguntó, ¿de quién aprendiste a dibujar? De alguien que no sabía sostener un pincel, respondió, pero sabía cómo equilibrar mi corazón. Walter sonrió. Eso es halagador. No halagador. Emma dijo con picardía, te lo agradezco. Los años que siguieron fluyeron como un río tranquilo, suave, constante, sin truenos ni sombras repentinas. Emma creció, casi tan alta como él, con el pelo corto hasta los hombros, a menudo atado con una cinta azul. El color que ella llamaba, el más pacífico, un día de verano. Cuando Emma tenía 16 años, la invitaron a participar en una exposición estatal de arte juvenil. Entre las obras seleccionadas, había una que causó una profunda reflexión. Un pequeño techo de madera, con dos sillas viejas de madera delante, una de ellas vacía. Debajo estaba la inscripción. Hay personas que no van a la escuela para ser padres, pero viven como una montaña. Walter estuvo junto a su nieta en la exposición. No dijo nada. Solo sonrió. Sus ojos brillaban como la luz del sol en los arrozales. Un día, después de sentarse a ver la puesta de sol, Emma preguntó de repente, «¿Si no me hubieras tenido? ¿Pensaste alguna vez en lo que habría pasado?» Walter guardó silencio un buen rato. «Pensé que habrías sobrevivido. Pero tal vez. Habrías vivido como un árbol que se ha roto y tiene que volver a crecer. Torcido, débil. Ahora te enderezas, incluso con cicatrices. Eso es lo que sé». Emma asintió, apoyando la cabeza en su hombro. El viento de verano soplaba por el porche. Traía consigo el aroma de lavanda y palabras no dichas. El día que Emma se graduó de la preparatoria. El sol era suave. Entre la multitud de padres, Walter se sentó en una silla plegable de madera con un viejo sombrero de paja. Fue lo único que encontró. Apropiado para una ocasión tan solemne, vio a Emma subir al escenario para recibir su diploma. Llevaba el pelo recogido. Su sonrisa era brillante, sus pasos seguros, como si nunca le hubiera temido a la oscuridad, a diferencia de los demás. Niños, Emma no caminaba sola. Extendió la mano para invitar a Walter a acompañarla. Todo el patio de la escuela. Guardó silencio unos segundos. Luego hubo una ronda de aplausos suaves, pero sinceros. Cuando recibió su diploma, se volvió hacia él y dijo en voz baja, solo para que él lo oyera: «Estoy aquí, porque tú nunca te levantaste de tu asiento». Walter rió con un nudo en la garganta. No necesitaba más palabras. Una mirada era suficiente para toda una vida. Esa noche, después de una pequeña fiesta con algunos amigos cercanos, Emma y él regresaron. A la casa de madera familiar, el cielo estaba lleno de estrellas. Walter se sentó en un banco de madera en el porche. Emma, con un sencillo vestido blanco, llevaba 2 vasos de jugo de manzana. Le puso uno en la mano. Sé que ella empezó. Mucha gente me pregunta si me siento resentida con el pasado. ¿Qué dices? Digo que no. Solo estoy agradecida por lo que tengo ahora. Estoy orgullosa de haberlo superado sin perderme a mí misma. Walter asintió sin responder. Tomó un sorbo de jugo de manzana. Luego apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Ambos guardaron silencio por un momento, escuchando solo el canto de los insectos en la noche. Emma sacó una carta doblada del bolsillo de su falda y se la entregó diciendo: «Escribí esto en mi última clase de inglés. El tema era escribirle a alguien que te cambió la vida, pero no la entregué. Quería dártela». Walter la abrió. La familiar escritura sesgada. Cada línea estaba impregnada de algo maduro e inocente. «Si no fuera por ti, no sería yo».
Si no fuera por ti, habría pensado que los adultos eran los que callaban cuando los niños necesitaban ayuda. Si no fuera por ti, habría crecido creyendo que el amor era condicional, pero gracias a ti, aprendí que hay gente dispuesta a ir contracorriente, que la familia no es solo sangre, sino un lugar donde las personas eligen aferrarse, que el amor verdadero es cuando alguien se atreve a sentarse en silencio en el pasillo toda la noche, solo para que alguien no se sienta solo. Walter leyó la última línea. Sus ojos se nublaron. Emma apoyó la cabeza en su hombro y preguntó en voz baja, ¿estás cansado? No, respondió con voz desesperada. Nunca me había sentido más vivo que ahora. La luna estaba alta, proyectando una suave luz sobre el techo de madera. Una suave brisa soplaba a través del huerto de manzanos, haciendo crujir las hojas viejas en el banco de madera. Dos personas, una anciana y otra joven, permanecieron sentadas en silencio, como si fueran la parte más silenciosa de un mundo en constante cambio. Y al terminar esa noche, la infancia de Emma se completó. Total, sin una sola pieza que faltara. La historia de Emma puede haber terminado, pero lo que ella vivió y cómo se recuperó resuena. ¿Qué opinas de este viaje? Sobre una niña que perdió su infancia, pero la recuperó a través del amor silencioso de un viejo gruñón. Sobre una criada que se atrevió a decir la verdad cuando nadie más se atrevía. Sobre tribunales donde la ley parece fría, pero aún hay espacio para la valentía, para la justicia. ¿Has conocido o sido alguna vez una Emma? ¿Crees que el amor, por torpe que sea, por tardío que sea, puede ser un salvador? Y si no, quizás ahora es el momento de empezar a creer. Nos vemos en la próxima historia, historias inesperadas diarias,